No robe, güey. ¿Qué más se puede Pero, poner? escucha, ¿Cómo? pues, hijo, mira, ve. El modo de Es que producir. los dos sistemas roban. Pero por eso, Los dos sistemas roban. Por eso, pues. Ahora la pregunta es, si no roban, Por eso, ¿cómo va a decir que el comunismo no va a robar? pero ya. O no ya, son corruptos, pero, o hijo, son unos santitos, y todos los santos de todo Pero el ya mundo, de todo el estamos- monasterio apuntado ahí para poder gobernar. pero ya te he dicho, ya te he dado la respuesta. Ambos son corruptos o no? Pero ya te he dado la No, respuesta. te estás respondiendo, puta madre. Pero ya te he dicho Ya, que pero no te sí. reniegues, pero ambos son corruptos. Pero ya Ahora, me has dicho ¿qué que solución sí. hay? Ahora, dímelo. Ve, ahora me preguntas, ¿te das cuenta? Es que los dos son corruptos. Mírame, ladrones, pero los dos, ambos sistemas. escúchame, amigo, mira, ve. Tú, Ahora, que no roben. mírame. Que no roben. Mira. A la derecha sí que no roben. a la izquierda sí que no Gracias. roben. ¿Ves? Ya, amigo, vamos a tener una... El ser humano Mira, es corrupto por naturaleza. Bien. Pero no. Sí, ahora vamos a tener una... Claro, listo. Vamos a tener una conversación alturada. Te hablo todo el día. Si tú me Pero, dices, Luchi, no sigue hablando. Deja hablar de nosotros, ¿podemos hablar o no? por Sí, eso, che, pero por un orden, pe. Ya, listo, ya gracias. Mira, Sí, Jaime. nosotros estamos acá haciendo un esbozo de lo que hemos leído. O sea, yo no estoy hablando de lo que a mí me parece, sino de lo que yo he leído. De repente, ese autor, esa fuente que yo he leído, no es la propuesta. Por lógica entiendo que el otro compañero sí tiene una propuesta frente a esas dos economías, ¿verdad? Ya el amigo ha dicho que el comunismo y el capitalismo roban. Bien. Entonces yo pregunto, ¿cuál es ese modelo económico que no roba? ¿Quién es el autor, la fuente? Te lo roban. Mira, solamente es teoría. mire, por eso yo estoy preguntando. Si el comunismo es una teoría, ¿no es cierto? Bien, ¿cuál es la práctica entonces? ¿Cuál es? Porque mira, ve, si yo te digo, ¿qué pasa pues hijo? Estamos en una asamblea. Sí, amigo, Ahorita participamos participa, con digo, orden, acá, participamos, mira, y nos educamos todos. si tú me dices Hay que aprender que todo. esta banca que estoy haciendo No te yo quedes con lo que sabes. está mala, por lógica, ese es el problema, pues, ¿te das cuenta? Le he dicho que va a participar y se va. Ya, sí, no quieres... Sigue, no Jaime, sigue. Es que la gente así se da cuenta de Entonces, si yo digo que la banca que está haciendo el amigo está mala, por lógica yo entiendo, ¿no? De que yo estoy haciendo la buena. Porque si no, yo no te diría que está mala. Yo no le diría a mi hijo, ¿sabe qué? Esa expresión algebraica está mala. Y él me va a preguntar, entonces, ¿cómo lo hago? Y si yo le digo, no sé, entonces, ¿para qué diablos le digo que está mala? Entonces yo pregunto, si el comunismo es una teoría, ¿cuál es la práctica? ¿Cuál es? ¿Quién es ese economista que dice que la práctica es buena? ¿Quién es? Entonces, si yo no tengo una propuesta, ¿cómo yo voy a decir que eso no existe? ¿Cuál es lo que existe entonces? ¿Qué existe? Amigo, se pide en teoría de que ¿qué cosa obliga al comunismo? ¿Cuál es el concepto? Pero ¿Qué es lo ya, que busca realmente? pero ya amigo, yo le estoy dando la razón. Ya, a yo usted. también te voy a poner mi punto de vista. Ya, Por eso, déjalo hablar de él. Deja hablar, amigo. Deja hablar contigo, con ya. él, pues. Pero déjalo El hablar. comunismo busca que todos los seres humanos vivan igual, que no haya ni rico ni pobre, ¿sí o no? Bien. El amigo dice que el comunismo plantea lo mismo. Dame un autor del comunismo que diga lo que has dicho. Un autor. ¿Qué? ¿Lenin? ¿Marx? ¿Federico Engels? ¿Mao? ¿Stalin? ¿Quién? ¿Quién dice lo que acabas de decir? ¿O has escuchado? Mira, no te digo autor, pero el comunismo Bien. busca eso. Bien. que todas En la práctica, en la práctica. Y en conclusión, mira, para terminar, porque sé que acá tú tienes un montón de gente que No ha leído, hijo, no ha leído. No ha leído nada. Estás hablando lo que te ha contado Keiko. Eso estás hablando, estás repitiendo. El mayor comunista y más millonario que dice que practica el comunismo, Putin. ¿Ve? Millonario. No. Ya ves, amigo.
Tuviera la molestia de ir allá a ese país y luego decirle a la gente pobre. Miren, amigos. Gracias. Ya listo. Veo una collera, otra que no sabe, la moneda. Ya listo. Orden. Ya. Ya, gracias. Ya, son más de las 12 ya. Miren, Presidente del Chaparrón. Suma de las 12 ya. miren. ¿Quién ha dicho que Vladimir Putin es comunista? Eso dice el Estado. Eso dice la extrema derecha. La China comunista, China terrorista. La iglesia de igual modo. Y cuando llegó la China acá, llegó Xi Jinping, bajó de la nave y extendió la bandera roja con la hoz y el martillo. Esta derecha que decía que era terrorista, ¿qué hizo? Se adorrió ante la bandera roja, la hoz y el martillo. Fiscales, todos, ejército, todos se han arreglado. El obispo, O sea, el cardenal, ¿qué hizo? El cardenal, lo estamos usando nomás. Amigo, dirígete acá al señor. el cardenal, ¿qué hizo? Colabórame, pues. Bendició la bandera roja de la hoz y el martillo. Entonces, compañero, ¿por qué? Porque la extrema derecha, ¿sabe qué? Nunca va a venir acá, no va a venir. La extrema derecha va a ver estupideces porque abajo hay estúpidos que repiten. Ellos no vienen acá porque saben lo que dicen, mienten. Todo lo que ellos dicen no pueden sustentarlo porque no hay en un canal, no hay quien pregunte, porque cualquiera no entra a un canal televisivo. Entra gente ya recomendada, sabe lo que va a preguntar y el otro sabe lo que va a responder, ya está todo limado. Entonces, ¿quién es el que pierde? El pobre que ve, escucha y repite. Amigo, ahorita el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, no es comunista. Xi Jinping no es comunista, no lo es. Lo que hay en Rusia y China y en todos los países del mundo, dos clases sociales, una capitalista y uno comunista, una la que no trabaja y el otro el que trabaja, una que cobre los impuestos y el otro que paga los impuestos. Y hay gente que no sabe qué es un impuesto, vive peor que un asno, carajo, no sabe qué es un impuesto directo, indirecto, a la renta. Hay más de 20 clases de impuestos en la cual nosotros lo pagamos. ¿Y qué hace el Estado? Cobra, pero cobra al pobre, al rico no le cobra. ¿Cuánto deben los ricos? Lo dijo Pedro Castillo, 65.000 millones de soles a la ciudad. Y cuando Pedro Castillo hizo la reforma tributaria para que estos paguen, de frente dijeron, saquen ese serrano. Y había serranos, carajo, que le decían serrano a Castillo. Y todavía se ríen. Y acá hay bastantes, ¿no? Entonces, no, entonces, compañero, ¿qué le decía el Estado a Pedro Castillo? Terrorista, comunista. Cuando Pedro Castillo nunca fue comunista. Entonces, compañero, no hay que repetir, sino estamos documentados. Hay que documentarnos. La igualdad, ¿quién lo plantea? ¿La burguesía o el comunista? La burguesía. La burguesía en la Revolución Francesa. La igualdad, la fraternidad. Entonces, no hables pues tonterías si no sabes, compañero. Cuando vas a un auditorio, la gente se va a reír. ¿Por qué? Porque hay fuentes. Entonces, hay que documentarnos para hablar, pues. Hoy día en el planeta, ¿cuáles son los dos opuestos? Capitalismo con la propiedad privada y comunismo con la economía colectiva. Son dos economías que hay en el mundo, no hay otra. Dos filosofías, la concepción divina y la concepción materialista. No hay otra. Y dos clases sociales, en lucha de clases. La mayoría por recuperar el planeta y la minoría por mantener el planeta en pocas manos. ¿Sí? Lucha de clases. ¿Está claro? Entonces, aquel que me diga que no hay comunismo, me tendrá que decir que es comunismo. Porque yo por gusto no te voy a decir que esto no hay, si no conozco. Entonces, si no conoces y dices que no hay comunismo, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde has escuchado? ¿Has escuchado en la esquina?
en la cantina, a Keiko, ¿quién te contó eso? ¿Ah? Entonces no hay que repetir, hay que documentarnos, pues, compañero. Dígame. Con la actitud que hizo la extrema derecha cuando vino el presidente chino, ¿qué significa o qué quiso decirle la derecha al presidente chino? Bueno, la derecha no lo han dicho, pero tengo que decir que cómo engañaba al pueblo peruano, diciéndole que Xi Jinping es comunista, que la China es terrorista, y cuando llegó, carajo, se bajaron el pantalón, el Congreso, los ministros, Dina, la Fuerza Armada, carajo, se arrodilló ante la bandera roja. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Para que vean lo que es la derecha, pues. Te miente, te habla tonterías, porque abajo hay tontos, pues, por eso. Bien. Una pregunta, ¿y Estados Unidos y China cuando va, hace convenio con la derecha? Porque China hace negocio con la derecha. El presidente Xi Jinping, ya. Él se baja el pantalón también ante la derecha. Por supuesto. Porque hace negocio también con otros países, y él se baja el pantalón también con la derecha. Porque los dos son Entonces, opresores. que sí, que se bajó el pantalón ante Dina, ¿no? Por eso, los dos son opresores. Los dos reprimen. Son lo mismo. El BRICS con la OTAN, ¿qué quieren? El reparto de los recursos en el mundo. Eso es lo que buscan. Ellos no buscan desarrollar al pueblo. Entonces, hacer negocios es bajarse el pantalón y dónde. No, es como si yo te dijera a ti, tú eres un monstruo. Es como si yo te dijera a ti, y luego voy y duermo contigo. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy demostrando la calaña que soy, el mentiroso que soy. A eso me refiero. No, pero cuando uno hace negocios, ¿tiene que ver la cara? ¿O tú vendes tu producto? No, está hablando metafóricamente. Pues que tú me entiendes lo que he hablado. Entonces, no me entiendes. Mira, ve. Mira, yo estoy de acuerdo contigo cuando tú dices que para hacer negocio no hay que mirarle la cara. Pero yo te pregunto, ¿cómo va a hacer negocio el Estado si Xi Jinping, la China, es su enemigo? Yo te pregunto, ¿cómo vas a hacer tu negocio con tu enemigo? ¿Por qué? Porque dices que es terrorista, dices que es comunista. ¿Cómo vas a hacer negocio? Porque te... Ocha, pero deja terminar, pues. Ahorita vas a estar señalando. El sistema no me diferente. Amigo, el Estado nunca dice que Chile es comunista. Oiga, amigo, a cada rato lo dice. ¿Qué tiene este hombre? Amigo, pero ahí está, pues. Yo pregunto, si el Estado decía que la China... Hablate, amigo. No hables eso. No hables eso. Sí, lamentablemente estamos en una plaza pública, ¿no? Y en una plaza pública, amigo, hay de todo. Hay idiotas, locos, estúpidos, hay de todo. Pero está conversando conmigo y se voltea a conversar con el otro. ¿Te das cuenta? Fíjate. Entonces, compañero, acá vamos a cómo cataloga las versiones del Estado. El Estado no tiene personalidad. Ahorita el Estado te dice que está haciendo sol y cuando es de noche te dice que es de día. ¿Pero por qué lo dice? Porque abajo hay estúpidos que repiten. ¿Te das cuenta? Por eso lo dice. El Estado es consciente de lo que dice, pero lo hace ¿para qué? Para que el pueblo tenga que caer en ese juego. ¿No te acuerdas el reloj Rolex? Todo el mundo hablaba de Rolex. Se olvidó de la matanza, ¿sí te das cuenta? Luego, ¿qué sacaron? A Chibolín. ¿Qué dijo la prensa? Lo van a violar a Chibolín. Y toda la gente hablaba, pobrecito, ¿te das cuenta, amigo? Tú tenías. Luego, ¿qué sacó? Sacó la nariz de Dina. Y todo el mundo a la nariz. ¿Te das cuenta, amigo? Hay que hablar, pues, amigo, por los problemas de fondo. Y los problemas de fondo es que ellos nunca lo van a decir, que el Perú atraviesa por una crisis económica, política, social, que el PBI voló por los aires. Eso es lo que ellos no quieren hablar o no quieren que se hable. Recesión en el Perú, porque más es lo que compramos que lo que exportamos. Eso es lo que tienen que hablar estos. Pero te hablan tonterías porque abajo hay tontos que repiten. ¿Me dejo entender? Acá no, pues. Acá vemos el problema de fondo. El problema de fondo es que el Perú no puede cuestionar a Venezuela, no puede cuestionar a Nicaragua, no puede cuestionar a Cuba, etcétera. ¿Por qué?
Porque mire el PBI del Perú, 2.5%. Mira cuánto es el PBI de Venezuela, 8.4%. Fíjate, amigo. Entonces, por eso es que ellos, en su cabina, no dejan entrar a nadie. Hacen cosas y dicen cosas porque saben que no van a poder explicarlo. Y por eso es que ellos no aparecen en las redes, en controversias. No, lo que ellos hacen es extender su información y esconderse. Pero ¿para qué tienen y tienden la información? ¿Para qué lo hacen? Para que la gente repita. Pero yo no repito eso, ¿me dejo entender? Porque yo tengo criterio para analizar. Pongo acá las economías para darle una salida viable, práctica, de acuerdo a la situación de cada país. Eso es lo que hago yo. Y yo no hablo lo que yo quiero, sino lo que he leído, de lo que han aportado ¿quién? En los casos universitarios, ¿quién? Economistas, filósofos, sociólogos, etcétera. ¿Y qué son los? Entonces, ¿para qué vamos a estudiar? Si no hablamos de eso, hay que criar a nuestros hijos con el chancho, pues, ¿verdad? Con el cerdo hay que criarlos. ¿Para qué? ¿Para qué están los hombres que aportan? Entonces, eso es un poco que hago yo acá, ya, compañero, hablarlo. Por eso yo te pido fuentes. ¿No estás de acuerdo conmigo? Te pido fuentes. No me digas, pues, que has escuchado en la esquina, me contaron. ¿Qué es eso, pues, compañero? Bien.